Hace 2 años, la editorial Sexto Piso nos propuso a un servidor, Paco Ignacio Taibo, y a Eco de la Garza, nos propuso hacer un libro. Nomás, no dije, un libro, ¿no? Hagan un libro. No, haz un libro, me dijeron. Entonces yo dije, no, tengo un chingo de libros que hacer, no quiero hacer libros por encargo, vamos a la goma. Y me fui. Y de repente dije, carajo, hace 30 años, Eco, que era un jovencito, más jovencito que ahora, y yo intentamos hacer un cómic de veras sobre historia de México. Trabajábamos en aquella época para publicaciones de la Secretaría de Educación Pública y nos censuraron el texto y nunca se pudo terminar. Queríamos hacer la historia de la guerra de guerrillas, la chinaca, de la lucha contra el imperio de Maximiliano, y los dibujos de Eco eran maravillosos. Yo todavía conservo su dibujo de Vicente Riva Palacio, el hombre que creó la cuarteta más chingona de la poesía de la lucha contra el imperio, de la guerra de guerrillas, que es una cuarteta que todos los chinacos sabían. El nombre de chinaco quería decir en aquellos años los guerrilleros, ¿sí? La cuarteta dice, yo soy chinaco, no soy imperial, no le hace que sople el pito real, ¿no? Dedicada con todo cariño a los traidores y a los que andaban jalando con Maximiliano. Bueno, entonces hicimos esto, al final nunca se publicó. Al final, peor todavía, se perdieron. Se lo robaron directamente de los talleres gráficos de animación. Entonces desapareció el trabajo. Lo único que conservamos son unas fotocopias malas, muy malas, llenas de correcciones en rojo además, para ver si algún día nos animamos a rehacer el trabajo. Yo creo que tal. Y entonces dije, carajo, toda mi vida he querido hacer un cómic, no tengo talento de guionista, no lo tengo, pero, y pensé en Eco. Entonces, hablamos con Eco, hablamos con la editorial y le pusimos 2 condiciones. Nos dijeron, ¿de qué va a ser el libro? Le dijimos, no sabemos. Nos dijeron, ¿cuándo va a estar listo? Le dijimos, no sabemos. Nos dijeron, ¿cuántas páginas va a tener? Le dijimos, no sabemos. Y dijimos, no nos están fregando. Cuando está y ustedes lo sabrán, porque se los vamos a dar a ustedes. ¿Y firmamos contrato? No, porque no sabemos de qué va. Y entonces se quedaron muy sacados de onda, pero jalaron. Nos aguantaron. Para mí ha sido una gran oportunidad retomar esta colaboración con Paco. En la época en que hicimos la primera novela gráfica que se robaron, que nos censuraron terriblemente, estábamos trabajando, Paco estaba trabajando haciendo sindicatos y haciendo huelgas relámpago, y yo lo apoyaba haciendo los carteles y los periódicos murales de los obreros, y bueno, agarró un camino muy consolidado de historiador, y luego lo besó la fama con la novela. Yo seguí por otro camino, y yo le estoy muy agradecido por la gran oportunidad de volver a retomar lo que yo digo, el trabajo estajanovista, la forma brutal de trabajar de Paco, que Paco no le tiene miedo al trabajo, al contrario. Y me invita a hacer esta novela gráfica, que efectivamente nada más es una sola anécdota que ahorita Paco les va a contar, y no teníamos idea cuánto tiempo iba a tomar y cuántas páginas nos iban a tomar. Ahorita ustedes tienen ese libro en la mano, que fue de hace 2 años, donde se atravesaron un montón de cosas, se atravesaron los documentales que Paco hizo para History Channel, la campaña electoral y la creación del partido,
Entonces, teníamos una anécdota de arranque, que era la batalla de Zacatecas. Es la batalla que le rompió el espinazo a Huerta y a los federales, y es épica, pura, pinche épica, la división del norte, el pueblo armado, chinga, ¿no? Y teníamos una idea. Yo tenía una anécdota que había usado en el libro de Pancho Villa, muy chiquita, que es la historia de un oficial de los Dorados que al final de la batalla de Zacatecas, borracho, mata a otro dorado y Villa lo ordena ajusticiar. Y cuando lo van a ajusticiar, ¿les destrapamos el final? Sí. Cuando lo van a ajusticiar, le pide al pelotón de fusilamiento, este oficial se llama Fuentes, coronel o mayor del ejército villista, le pide el último deseo de un condenado a muerte, y el oficial que lo va a fusilar dice desde luego. Y entonces le dice: vaya usted y dígale al general Villa que chinga a su madre. Y sí, la verdad sí. Así. Y luego vaya usted la chinga también. Y el otro le dice: no, pues qué pinche deseo más jodido, güey. Bueno, yo te fusilo a ti, pero luego voy con Villa y Villa me fusila a mí. Y me dice: es el último deseo, cumple. Y lo fusila. Y este cuate va con Villa y se está ahí dándole vueltas en las afueras del despacho que tiene Villa en Zacatecas, y no se atreve. Y oiga, ¿fusilaron a Fuentes? Sí, sí lo fusilamos. Y bueno, mi general, pues tiene un último deseo que pronunció antes de morir. ¿Y pues cuál? No, pues fíjese, y le daba vueltas y vueltas. Y Villa le dijo: venga para acá, cuénteme qué dijo Fuentes o lo fusila usted también. Ante esa situación, el cuate le dijo: bueno, pues Fuentes pidió como su último deseo que le dijera que vaya usted chinga a su madre. Y Villa dijo: ah, qué cabrón tan simpático. Y ya lo fusilamos, porque eran tan valientes como ese, no lo hubiéramos fusilado. Bueno, teníamos esa anécdota y nada más. Y entonces dijimos: pues con esa anécdota como arco, vamos a tener a Fuentes como narrador de la historia, que en la novela se llama Montejo. Y nada más. Y yo tenía una imagen que le conté a Eco, y de ahí nació todo. Por esta imagen arrancó la novela. Nos sentamos, Paco y yo, y me dice: yo veo un paisaje, y al centro del paisaje hay una enorme nube negra, una nube como un tornado, como un turbión. Y entonces eso nos impuso. Ustedes que han visto la novela, pues van a ver que es un libro horizontal, es un libro apaisado, y simplemente con esa idea a mí me dio todo la clave de cómo abordar la historia. Para empezar, es una historia revolucionaria. Para empezar, Paco es un escritor revolucionario. Para empezar, la historia de Villa no es un héroe nacional, como dicen. Villa es un caudillo que el día de hoy sigue vivo. En Chihuahua lo odian, en Durango es un ídolo vivo el día de hoy. Entonces era muy importante saber cómo abordar la novela. La novela la hice a golpe de cuchillo, me rompí 3 cuchillos, me lo traje ahorita para mostrarles con qué hice la novela, porque la novela está hecha con grabados, con estas navajas. Son navajas chinas de esas con las que uno asalta en la noche. De estas rompí 2, esta es la tercera, ya no tiene nada de filo. Y con esto yo escarbaba, es importante porque es una navaja pesada. Yo escarbaba los linóleos, luego los entintaba con un rodillo, y luego con papel de arroz sacaba una prueba de artista, y esa es la prueba que se iba al escáner. Y ya que yo terminaba este proceso, que suena que es un proceso largo, es larguísimo, le mandaba las pruebas a Paco por correo, y entonces Paco me regresaba con correcciones, porque además me la corregía con esta acusión que tienen los historiadores, que el detalle del gran historiador está precisamente en el detalle, ¿no? Hice una secuencia de 6 páginas en donde están jugando a la ruleta rusa villista, que los villistas, cuenta esa historia, Paco. El coronel Fierro en aquel momento inventó la ruleta rusa, la mexicana, que era un grupo de dirigentes de la División del Norte, medio bebidos,
que amartillaban la pistola, la aventaban al aire y decían será de Dios. Al caerse disparaba y si alguien le... etcétera. Tan es así que el protagonista de la historia está tuerto porque un balazo le quemó un ojo. Entonces empezamos a meter anécdotas de este tipo para enriquecer la historia de la gran batalla. Y cuando Eco me mandó la prueba, la pistola estaba sin amartillar, entonces la tiraban a lo pendejo, la tiraban y caía y no pasaba nada. Entonces, ¡Eco! ¡Amartilla la pistola! Pero tuvimos muchas conversaciones. Yo cambié mi manera de entender el guión. Yo había pensado al principio un guión de cuadritos, de dibujitos, con un despliegue muy fuerte al principio, que es el turbión del polvo de 60 ferrocarriles, no vagones, ferrocarriles, avanzando hacia Zacatecas, desde Torreón, quemando leña verde, porque Carranza les había quitado el carbón para que no fueran ellos los que tomaran Zacatecas, y avanzaba esta nube negra, pero por delante un desplegado de 4.000 hombres de caballería venían haciendo una pantalla para proteger el avance de los trenes, y entonces era la nube negra y una polvareda inmensa, y yo quería construir esta imagen épica del avance de un ejército del pueblo, ¿no? Ir construyendo. Entonces, fuera de ese arranque, lo demás yo lo tenía pensado al principio como una historia en cuadritos, pero cuando Eco regresa con las primeras páginas, yo dije, en la madre, acaba de inventar una gráfica, porque inventó una gráfica. Si ustedes ven el libro, inventó una mezcla de la gráfica de New Masses, la izquierda más radical progresista de los años 20 en Estados Unidos, que hacía gráficas sobre el movimiento social, el taller de la gráfica popular mexicano, que sin duda influye un montón en la obra de Eco, en esta obra, en otras tiene unas influencias rarísimas, ¿no? Los dibujos de Posadas, ¿sí? Ahí aparecen de repente las calaveritas, está lleno de homenajes a Posadas, y sobre todo el expresionismo alemán. Entonces cuando vi las primeras páginas yo dije, wow, este güey es un genio, ¿no? ¿Cómo me fui a meter con un genio yo que soy tan pendejo como guionista? No, las cosas por su nombre, chinga, honor a quien honor merece. A mí me parece este libro lo mejor que se ha hecho en gráfica en este país en los últimos años, y el que vamos a hacer después se van a cagar, ¿no? No lo vamos a decir porque es secreto, pero bueno. Y entonces cambié el guión, empecé a hacer fraseados más cortos, temas que proponían dibujo, palabras, y Eco empezó a cambiar la manera de hacer cómic, y de repente se volvió un cómic donde una palabra ocupa una página, y lo que hace es darle fuerza y sentido a la narración. Y empecé a mandarle notas sobre, por ejemplo, Absado Eco, cuando pasa esto, los federales tratan de salir de Zacatecas, los espera la brigada Nateras, los fusila, y aquí vamos a entrar al surrealismo, no le saques un caballo que vuele, que sea acribillado, que vuele y que quede arriba de un edificio. Y Eco me decía, eso pasó. Dije, no pasó, pero somos escritores libres y representando la realidad como nos demos nuestra chingada. Y metimos a John Reed haciendo una licencia literaria. John Reed no estuvo en Zacatecas. John Reed acompañó a Villa hasta la batalla de Torreón, luego se regresó al Paso para escribir México Insurgente. En el momento de la batalla de Zacatecas, John Reed está encerrado en un hotel del Paso escribiendo. Pero dijimos, vamos a darnos una licencia. Villa siempre fue muy generoso con los periodistas norteamericanos que lo acompañaron, pero les hacía una trampa que los llevaba hasta la primera línea de frente y no los dejaban salir para comunicar a sus periódicos, porque no quería que se supiera lo que estaba pasando. De hecho, la batalla de Zacatecas la ganaron, según la prensa de la Ciudad de México, 4 veces la ganaron los federales, ¿sí? Cuando es la gran derrota, por el bloqueo que había informativo. Entonces, bueno, decidimos meter a John Reed. Y empezó a surgir el libro así, y de repente Eco decía, como que falta esto, y yo decía, tienes razón, vamos a meterle esto. Y esto era, por ejemplo, el largo capítulo que se llama De Villa se decía. Esa es una historia muy bonita, porque de repente, Paco, antes de que entremos al clímax de la batalla, porque nos hemos tardado muchísimo tiempo en narrar cómo llegan los villistas y rodean la ciudad de Zacatecas, y lo desgraciado hijos de puta que son los federales, decimos, bueno, vamos a decir quién es Villa. Y una de las anécdotas es que a Villa le gustan las malteadas de fresa, y que Villa se casa 22 veces,
y son puras verdad y mentira, ¿no? Que se dice que Villa es alcohólico y Villa es un abstemio absoluto, y eso, bueno, ya teníamos programada la presentación de la novela para la Feria de Guadalajara del año anterior o antepasado. Entran estas páginas que se convierten en 30 páginas. Y entonces queríamos contarlo todo. ¿Cómo demonios vas a dejar pasar Villa frente a ti sin contarlo? Que le mataron una hija a los federales, mentira, se la mataron los colorados, y es cierto, la mataron cuando tenía 1 año, la envenenaron. Que Villa era analfabeto, sí, pero cuando fue general fundó 50 escuelas en el mismo tiempo en Chihuahua, en 1 mes. 50 escuelas es el doble de las escuelas que había en eso, no, es otro tanto de las escuelas que había en todo el estado de Chihuahua. Villa es el tipo que cuando se retira Canutillo toma la decisión más sorprendente del planeta. Decide que el sueldo de un maestro en la escuela de Canutillo va a ser equivalente al sueldo de un general. Había muchos que deberían aprender de esto en un país, ¿sí? Por arriba y por abajo, ¿no? Para Villa era tan digno ser maestro como ser general del ejército del pueblo. Se cuenta que Villa, y entonces empezamos a contar a Villa en medio del libro. Hicimos una pausa, nos daría madre la secuencia y decidimos que era el momento de contar a Villa. Y Eco pues se soltaba. De repente ahí hay 2 páginas que son Rivera puro. Rivera puro. Yo no sé si Eco es consciente de sus influencias. ¿Es consciente? O las traes ahí guardadas y de repente. ¿Conoces los dibujos que hizo Rivera para ilustrar? Sí. Pues las 2 páginas de los niños y las escuelas son Rivera puro. Rivera versión Eco, evidentemente, porque si le pides que dibuje un animalito, le saldrá con alas al güey. Un perro, pero con alas. Pero ¿eres consciente de las influencias que cargaste o se fue creando en el libro esta estética? Era muy importante esa parte de la que habla Paco, es muy conmovedora. Hay una corrección que a mí así, prácticamente me rompe el corazón. Pancho Villa es un transgresor, Pancho Villa es un anarquista, Pancho Villa es un creyente ferviente de la violencia y la justicia revolucionaria, o sea, es un radical. Estos anarquistas, digo yo, que no tenían carbón para conquistar, para llegar de Chihuahua, de Torreón a Zacatecas, agarran los muebles, los durmientes y los postes para las locomotoras. Entonces dije, bueno, son anarquistas, no tienen ningún valor burgués, se van a agarrar los muebles finos de las casas burguesas de Chihuahua para conquistar Zacatecas. Entonces puse un piano, dije, ¿qué imagen más burguesa de una casa de gente rica que un piano, que obviamente no lo sabes tocar, pero lo tienes en tu casa? Entonces hay un villista, un dorado, jalando con su caballo un piano de cola, y me dice Paco, no, piano no, ¿cómo no? O sea, un piano es burguesía, o sea, estamos haciendo la revolución gráfica. Me dice, no, el piano no, porque los pianos que expropió Villa se los donaba a las escuelas que fundó, y que hay pianos en Chihuahua que tienen una plaquita así de chiquita que dice, este piano fue donado por la División del Norte. Entonces tuve que quitar ese piano y puse una silla Luis XV. Y con respecto a la escuela, esa parte de Villa, donde empezamos a contar las anécdotas, que Paco empieza a contar las anécdotas e interrumpe la narración, cierra con el mensaje social reivindicador de Villa, en donde Villa quiere que la gente coma 3 veces al día, donde Villa quiere que los niños vayan a la escuela, y cierra diciendo, por eso vamos a morir mañana, porque después de ese mensaje los dorados se avientan a morir mañana. Es la parte muy emotiva, es el mensaje de la novela, no es nada más un thriller. Pero te escapaste de mis preguntas. Las influencias gráficas, ¿las traías? ¿Las sacaste del closet? ¿Fueron creciendo cuando hiciste el libro? ¿Qué broma? No lo sabes, porque esto suele suceder. Sí, no, qué broma.
hay mucha De repente yo escribo una frase, la releo un mes después, digo, carajo, esto es Blas de Otero. Esto es Blas de Otero. Y me voy, me paso 2 días revisando los poemas completos de Blas de Otero y lo encuentro. Traen secos por dentro de los que no eres consciente. Blas de Otero es un gran poeta español de extrema izquierda de los años 50, que escribió algunos de los versos más emocionantes que yo he leído. Y yo lo conocí cuando tenía 4 años y me quedó en la cabeza. Pero tú eras consciente de estas influencias, eres consciente de lo que te pesa el taller de tráfico, a la buena, ¿no? O el expresionismo alemán. Hay algo que me impacta mucho de la Revolución Mexicana. A nivel del planeta, en esa misma época estaba toda la propaganda revolucionaria impulsando la creación de la revolución en todo el planeta, en Estados Unidos, en Europa y por supuesto en Rusia. Estaba la propaganda bolchevique, y en Alemania desde ahí estaban impulsando todos estos movimientos con la Internacional Socialista. Y a mí lo que me impactaba es que en México ya estaba la revolución, o sea, esas ideas las estaban haciendo en ese momento aquí. Dije, qué mejor lenguaje que de la propaganda idealista de esa época para poderlo traer aquí. Entonces eso después me di cuenta que era lo que estaba haciendo, pero realmente cuando vi que funcionaba. Tengo que decir que agradezco enormemente el haber trabajado con uno de los grandes que hay en este país, grande, que el libro es, desde mi punto de vista, memorable y no gracias al guión, gracias a la realización de Eco. El guión siempre fue nada más la alfombra sobre la que caminaba, y que construimos un homenaje a la división del norte en tiempos oscuros como los que estamos viviendo. No está de más hablar de un personaje como Pancho Villa, que desde la izquierda en los años 60, 70 no era reconocido, es más, tenía mala fama, no tiene programa agrario, no hay proyecto, no hay propuesta social, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando empezamos a trabajar, tanto Katz como Pedro Salmerón, como yo, como Chuy Vargas en Chihuahua, era evidente que Villa estaba improvisando y construyendo una propuesta social. Pero era evidente que en el corazón de Villa, la columna vertebral del villismo, era en sí misma una propuesta, que era la venganza. El otro día asistí aquí en el Tianguis a una interesante discusión sobre la venganza y el rencor. Alguien decía, porque no hay que ser rencoroso, decía como chingos, ¿no? La memoria no perdona, ¿por qué vamos? Hay una lista, ¿sí? Asesinos, corruptos, periodistas que se vendieron y que alteraron el sagrado oficio de la información por dinero, por tener una pinche casa más grande, 2 automóviles, o comer en un restaurante de lujo. Mis mazacuates, no dan para nada, ¿no? Moralmente son basura. Hay una pinche larga lista. Hay la lista del tipo que le dijo a los 2 camarógrafos de Televisa, cuando marchamos por las calles, enfoquen las cámaras donde vean menos gente. Hijo de la chingada, sí, está trabajando para la mentira. Son fuerzas del demonio, carajo. Es la pinche influencia del mal, el mal que es el abuso, la oligarquía, el fregar. Y Villa recoge intuitivamente todo esto. Villa recoge las violaciones de muchachos campesinos por los patrones y los capataces de las haciendas, las represiones de la cordada y los rurales, el cerrarle a los borregos en Chihuahua o a las chivas el paso a los pozos de agua. La gran reforma agraria en Chihuahua no fue el reparto de la tierra, fue el romper las alambres de púas para permitir el paso a las tomas de agua a las comunidades que las tenían asfixiadas. Villa recoge el odio que vivió en su época de bandolero y que adquiere conciencia social en la medida en que se suma primero al maderismo y luego construye su propia propuesta. Y intuitivamente va armando una reflexión sobre la realidad. Villa en el plan de Río Florido, en 17 o en 18, yo ya no me acuerdo de los libros que escribo demasiados para tener tan buena memoria. Tiene 2 puntos que cuando yo leí el plan de Río Florido tuve que regresar a buscar en el archivo el texto original, porque dije, ¿va en serio esto? Estos 2 puntos sorprendentes son: el punto que dice, el fraude electoral será castigado con la pena de muerte de inmediato y sin apelación. Chinga, es vigente, ¿no? ¿Sí? Y el segundo punto es, loco,
loco, en un plan político dice, vamos a construir una franja, una zanja de 40 metros de 40 metros de profundidad y 20 metros de largo, creo que son las medidas, para que los gringos no entren en toda la frontera. Quería hacer un hoyo, ¿sí? No para que no pasaran los braceros, para que no entraran los gringos. Villa es un cuate permisivo, curiosamente, no bebe, ordena pena de muerte a los que se emborrachen después de un triunfo, una batalla, para que no se le desmadre y se cometan saqueos, etcétera. Mantiene una disciplina enorme dentro de la División del Norte, pero es permisivo. Al lado suyo está lleno de borrachos. Urbina es un borracho terminal, Fierro bebe. Bueno, ya algunos de sus oficiales secundarios son famosos porque Villa los encierra en un vagón por pedos y los cabrones se consiguen una pinche manguera para chupar desde el vagón con manguera, mezcal, ¿sí? Pero él es permisivo en ese sentido. Es un cuate que respecto al clero tiene una actitud ambivalente, es un escéptico, sin embargo se casa por la iglesia como 12 veces, por cierto junta 20 y tantos matrimonios, no porque yo creo, alguien dijo porque le gustaban las mujeres, y yo digo, no, pues le gustaban las bodas, hombre, porque además en la lógica de la División del Norte, cada matrimonio es una relación con una zona, un pueblo, con padres, con madres, una relación. La División del Norte es un entramado familiar repleto de compadrazgos, de relaciones fraternales. Si tú mueres, tus hijos son mis hijos. Villa durante años protegió a los hijos de camaradas muertos, no solo tuvo 20 y tantos hijos propios, a los todos intentó darles educación, ¿no? Sino que además tenía frente a este tipo de cosas unas relaciones espontáneas. Llega a un pueblo en Santa Rosa, en Chihuahua, Santa Rosa. No, a la izquierda, donde tenía la primera base de operaciones y vivió con Lucita, Santa Rosa. Y llega, cuando empieza viene con 25 pelados, y le dicen, oiga, mi general, pues que aquí tiene usted un hijo. Y Villa, que tenía una memoria prodigiosa, cuando pasaba revista la División del Norte, decía, ven para acá, tú eres panadero y eres panadero de Tomochi, tú eres, y se sabían los oficios de la gente, los nombres. Bueno, dice, no, aquí no tengo hijo. ¿Cómo no? La muchacha dice que el hijo es suyo. Que ven para acá, chamaquita, que, a ver, enséñamelo. No, se caga feo, güey, no es mío, ¿verdad? ¿No? Y le dice, ¿por qué andas diciendo que es mío? Dice, porque es del cura del pueblo y él me obligó a decir que el hijo es suyo. Y entonces Villa convoca al pueblo en el kiosco que todavía existe, bien bonito, y le dice a la raza, he estado haciendo investigaciones, el hijo está ahí, tráigalo para acá, no es mío, es del cura, vean, ¿se le parece? No, pues sí, dice el pueblo, sí, pues sí. No es mío, ¿verdad? No, es del cura. Pero además de eso, el cura ha estado abusando de muchachos aquí y diciendo que los hijos son de quién sabe quién. Pero además de eso, el cura trabaja para los hacendados, ha estado protegiendo a los dueños de las haciendas. Y aquí se acabó, abran las trojes, órale, repartan el trigo, el maíz, que es de todos, no es del hacendado. Y entonces, júbilo general. Y si ahora, pues vamos a fusilar al cura. Y la raza, yo creo, ¿quién no sabe qué pasó? La raza dice, no. Y Villa dice, a ver, va de nuevo. El cura, bla. Entonces, vamos a fusilarlo. Y la raza dice, no. Debe ser buena gente en el fondo, el pinche cura ese, ¿no? Y Villa dice, chinga. A ver, va de nuevo. Miren, el cura este protege a los... Y la raza dice, no. Y a la tercera vez Villa se rindió. Que bueno, pues no lo fusilamos, pero ven para acá, fuera chingada, párate. Desde ahora todos los niños que no tienen padre en este pueblo, a ver, enséñenlos. Ahí, como 8 chamaquitos ahí. Usted es su padre. Entonces va y firma y lo reconoce y los mantiene. Y regreso. Y como cuando regrese no estén bien mantenidos, bien comidos y bien alimentados, entonces les pido permiso, lo fusilamos. Entonces la raza dijo, cuando regrese, y si no los mantiene, sí, que lo fusilen por no mantenerlo. Y negocia. Villa salomónico. Con ese salomonismo surgido de la conducta popular desde abajo, verdaderamente impresionante. Y esto todas las veces, por todos lados. Llega Irapuato, le dice al jefe militar, mándenme los maestros en la noche. ¿Sí? Sol. ¿Qué hace? Él mismo va a los vagones de alimentos de la División del Norte, los abre y reparte.
con el sombrero, con el gabán, la cobija, arroz, maíz, frijol, a los maestros. Si los maestros no tienen para comer, esta revolución no tiene sentido, no sirve para nada. Pero al mismo tiempo es de una dureza implacable. Llega a Monterrey y le dice a Felipe Ángeles: reúname a los oligarcas de aquí. Y le reúnen 100 dueños de bancos, dueños de grandes comercios, grandes hacendados. Y Villa les dice: saca de las alforjas unos calzoncillos. Hagan por favor, además las cosas que elige como símbolos, y se los agita. Vean, estos pinches calzoncillos los están vendiendo a peso. Y hace 2 meses los vendían a 50 centavos. ¿Qué quiere decir? Que ustedes están lucrando con la guerra y la miseria del pueblo. Entonces, tienen ustedes 24 horas para bajar el precio del frijol, el arroz, el azúcar, el maíz, la manteca, las tortillas de harina al 50%. 24 horas. Los precios en la región de Monterrey al 50%. Y si no, los fusilo todos. A los 100 que están aquí, al paredón. Entonces, tímidamente levantan la mano un oligarca dueño de un banco y dice: oiga, mi general, yo no tengo control sobre los precios, soy banquero. Y Villa dice: usted primero. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Se le culea. Dice: y además, qué buena idea me dio el señor banquero. Además de bajar los precios al 50%, tienen que depositar $1,000,000 de pesos entre todos para los abastos de la División del Norte. Bien, ¿qué pasó en 24 horas? Los precios en Monterrey bajaron a la mitad. Y les cobró $1,000,000 y se lo gastó en balas, en mantequilla, en sillas para los caballos, ¿sí? Villa es eso, Villa es esta fuerza tremenda de la naturaleza que dirige el primer gran ejército de la historia del pueblo, en la historia de México. El segundo, porque el ejército de Oriente de mi general Zaragoza y el ejército de la División del Norte de Mariano Escobedo no cantaban mal las rancheras en la Guerra de Reforma, también eran ejércitos del pueblo. Entonces, la izquierda de mis años no entendía nada, no se había puesto a estudiar, chinga, ¿sí? Veían la historia con la mirada anquilosada de, bueno, las relaciones de producción, no mames, estudia, ve las fotos, analiza, pregunta quiénes están ahí, ve los estadillos de los batallones, ve la composición social del villismo, ve la idea de Villa muy clara de hacer un ejército organizado, pagando $1 diario a cada soldado, ¿sí? Pero entregándoselo a las familias, ve el edicto mediante el cual decide que las viudas, el único reparto de tierras importante que se hace en Chihuahua es para las viudas y los hijos de los muertos en combate, ¿sí? Pero no quiere repartir las tierras porque le va a pasar lo que le estaba pasando al zapatismo, que en plena ofensiva venía la cosecha y la mitad del ejército zapatista regresaba a sembrar, ¿sí? Entonces hay una lógica ahí que hay que seguir, una lógica apasionante, maravillosa. Cuanto más te informas, más estudias, más preguntas, más sabes, vas sacando la raíz y la fuerza del villismo como proyecto. Y vas llegando a la frase que Eco mencionaba, que es: Villa está vivo. Y está vivo por méritos propios, está vivo porque lo necesitamos en momentos como los que este país está viviendo. Y tenemos un nuevo proyecto. ¿Se los contamos un poco? Sí, claro. No, todo. Vamos a contarlo, nada más que la fecha de entrega no está lista. Cuando salga. Está genial, ¿eh? Está genial. Vamos a hacer un cómic en blanco y negro, de cuadritos, con narración tradicional de cuadritos. Pero en determinados momentos los cuadritos se rompen y aparecen imágenes completas en color. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la historia del primer experimento político-artístico que ha tenido la historia de México a nivel universal, que es la historia de los muralistas mexicanos. Eco va a pintar los murales de Orozco, de Rivera, de Revuelta, y vamos a contar la historia de cómo desde los andamios con una 45 defendían frente a los reaccionarios lo que estaban pintando en las paredes. Tenemos un debate que ya lo hemos resuelto, que es, bueno, cuando se ven las brochas, ¿tienen el color? No, solo cuando está en el muro. El color solo es el muro.
Y entonces estoy verdaderamente ansioso por ver cómo Eco se dibuja a Charlotte y cómo redibuja, que van a ser versiones libres, no van a ser copias, ¿no? Te los vas a inventar de nuevo, ¿no? Vamos a replicar. Entonces, próxima aparición. 6 años, no tanto 6 más. años. Escribir No. la historia del sindicato de muralistas. Vamos a hacer el muro y el machete y va a ser una novela gráfica mural y épica. Eso es una promesa, un compromiso aquí con ustedes. Muchas gracias. Cada señora, Marín. Ya se te acabó el nombre, no, oye. Es Layi. No, con doble L.